Muchas gracias a todos. Otra vez agradecer la amable invitación de SMEO. Bueno, en mis conflictos de intereses no he puesto México. México es uno de mis puntos de interés y por ello siempre que soy invitado vengo con gran placer. Voy a dividir mi presentación en tres partes fundamentales. La primera es sobre una sesión que tuvo lugar en la que asistieron más de 5.000 personas en ESMO, Madrid, sobre la discusión del tratamiento óptimo, adyuvante y su duración en cáncer de colon, 3 versus 6 meses. Creo que es una discusión de gran interés clínico y voy a abordar un poco con detalle lo que allí se discutió. También voy a hablar de un abstract muy específico sobre el tratamiento quimioterápico primario o neoadyuvante en cáncer de colon resecable y, por último, abordaré 4 de los abstracts más interesantes en el área de cáncer colorectal metastásico. Con respecto al tema de cáncer colorectal y la duración óptima del tratamiento adyuvante, se presentó la consolidación del estudio AIDEA, que supone una colaboración de distintos grupos cooperativos de más de 12 países que fueron capaces de incluir casi 13.000 pacientes con cáncer de colon en estadio 3 y que este alto número de pacientes pues, era necesario para contestar a la importante pregunta que este ensayo planteaba. De hecho, uno de los problemas más importantes que tiene la quimioterapia adyuvante de los estadios 3 de cáncer de colon basada en oxaliplatino y fluoropirimidinas o fluorouracilo es que los pacientes tienen una toxicidad neurológica muy importante y es por ello fundamental evaluar si acortando el tiempo del tratamiento podemos tener el mismo efecto o un efecto similar y al mismo tiempo reducir la toxicidad tan importante que el tratamiento provoca. Lo que también quiero decir en este momento del diseño es que el diseño era de no inferioridad y por tanto lo que se estima es como un mecanismo de seguridad que el intervalo de confianza del hazard ratio en límite superior no supere 1.12, diciendo que estaríamos de algún modo dispuestos a tolerar una pérdida de hasta el 12% en la reducción del riesgo o en el incremento del riesgo en este caso, pero que algo que pase del 12% no sería tolerable ni para los pacientes ni para los clínicos que tratamos esta enfermedad. Quiero decir también, y esto es muy importante para poder interpretar bien los resultados de este estudio, que no hubo una randomización entre CAPOX o FOLFOX, sino que esto fue la decisión del investigador. Y esto ya veremos que es importante para discutir los resultados. Insisto sobre el concepto de no inferioridad, porque, decimos que no hay inferioridad cuando el límite superior del intervalo de confianza no llega del hazard ratio no llega a 1,12. Eso quiere decir que si repetimos este tipo de estudios 100 veces, siempre el hazard ratio va a ser inferior al 1.12. Cuando el límite superior del intervalo de confianza no llega sobrepasa el 1.12,
decimos que la no inferioridad no se puede probar, y cuando lo sobrepasa y no llega a la unidad, decimos que el estudio, la rama experimental es inferior. Estos son los resultados finales del estudio. Vemos que la supervivencia libre de enfermedad a los 3 años, que es el objetivo aceptado en todos los estudios de quimioterapia adyuvante, estadios 3 de cáncer de colon, 3 meses es 74,6%, 6 meses es 75,5%. Hay una diferencia del 0,9%, sin embargo, el hazard ratio es de 1,07 y el intervalo de confianza va entre 1 y 1,15. Por lo tanto, podemos decir que este estudio no ha alcanzado su objetivo fundamental. Es decir, no podemos decir que 3 meses es no inferior comparado con 6 meses. Sin embargo, lo difícil de esta situación es que cuando se han podido incluir en estos estudios casi 13.000 pacientes, no podemos cerrar los ojos diciendo que el estudio ha fracasado, sino que es muy importante poder interpretar cuáles son realmente la interpretación final de esta situación. Y así, cuando clasificamos a los pacientes en bajo riesgo, que son aquellos pacientes que tienen cualquier T entre 1 y 3, pero que no tienen N2, es decir, tienen 3 o menos ganglios afectados en el análisis de la pieza resecada, vemos que en los pacientes de bajo riesgo, cuando son globalmente, sí que se alcanza el objetivo fundamental del estudio, porque el límite superior no pasa a 1,12. Entiendo que esto es un análisis de subgrupos, pero es un análisis de subgrupos de 6.000 pacientes. Por lo tanto, yo creo que sería una recomendación válida, luego veremos qué hay que discutir con los pacientes, que en aquellos pacientes de alto riesgo la no inferioridad se cumple en 3 versus 6 meses. Sin embargo, en aquellos pacientes de alto riesgo, ya sea porque tienen T4 o porque tienen 4 o más ganglios afectos en el análisis de la pieza resecada, la no inferioridad no se cumple, y en estos pacientes no sería en principio adecuado hacer un tratamiento de solamente 3 meses. Luego tenemos una cosa que yo no quiero entrar mucho en detalle, que es las diferencias entre CAPOX y FOLFOX. En realidad, al no haber una randomización entre estos dos tipos de tratamiento, no podemos favorecer a uno versus a otro, porque no controlamos todos los sesgos a través de los cuales los investigadores decidieron hacer un tratamiento o el otro. Por lo tanto, este análisis me parece más débil en este sentido. Este podría ser un resumen. Para pacientes de bajo riesgo, hacer 3 meses puede ser razonable, pero para pacientes de alto riesgo perderíamos bastante si no damos hasta 6 meses de tratamiento. También es verdad que este beneficio es cuantitativamente marginal, y lo que es muy importante es discutirlo con los pacientes. Los 12 participantes en la mesa de discusión, en la sesión de ESMO a la que me estoy refiriendo, tuvieron que contestar individualmente si el paciente fuera un paciente fatalista, al que no le importa mucho una diferencia marginal del 1 o del 2%, ¿cuál sería su decisión? Y sin embargo, si uno se encuentra ante un paciente luchador, en el que le importa cualquier pequeño beneficio que pueda obtener, ¿cuál sería
la decisión. De esta manera, para los pacientes fatalistas, el panel acordó casi universalmente que 3 meses de tratamiento con Capox podrían ser suficientes, mientras que en los pacientes de bajo riesgo hubo consenso en que 3 meses de Capox también eran suficientes, y en los pacientes de alto riesgo no había un consenso total, pero la mayoría favorecieron 3 versus 6 meses de tratamiento. Este estudio es importante, pero nos ha hecho perder algunas oportunidades. Por ejemplo, el que no haya una randomización entre Celox y Folfox nos hace más difícil recomendar uno u otro tratamiento. Pero también no haber randomizado entre 3 meses de oxaliplatino y continuar el tratamiento con fluoropirimidinas versus hacer 6 meses de tratamiento completo es algo que no vamos a poder analizar porque esto no se consideró en el diseño inicial de este estudio. Estos hallazgos, yo diría que antes de pasar a la siguiente determinación, son importantes, porque mediante la reducción de 3 meses de quimioterapia adyuvante, si consideramos la Unión Europea, va a haber un ahorro en torno a $500 millones de euros en gasto de medicación y visitas al hospital, más además un beneficio de una reducción del 30% de neurotoxicidad severa, de diarrea severa y de mucositis también severa. Por lo tanto, es algo que es relevante. El segundo punto que quiero tratar en el cáncer de colon localizado es el tema del tratamiento quimioterápico preoperatorio. Esto es algo que tiene interés y, de hecho, este estudio francés randomizaba inicialmente pacientes en 3 ramas, cirugía directa, quimioterapia antes de la cirugía y luego quimioterapia con cetuximab, pero después de un análisis interino de los primeros 15 pacientes, viendo que no había mucha reducción del tamaño tumoral en el histopatológico, se decidió cerrar esta rama. Este es un estudio exploratorio, solamente es un estudio fase 2 y se han reclutado aproximadamente un poco menos de 100 pacientes. Otro aspecto muy importante del estudio es que tenemos el hábito de hacer el TAC toracoabdominal y pélvico para comprobar que nuestros pacientes con enfermedad metastásica no tienen metástasis a distancia. Sin embargo, el TAC no está validado en todos los centros para estadificar la enfermedad locorregional. El esfuerzo que estos investigadores hicieron es muy relevante, porque hubo seminarios y actividades de los radiólogos y, de hecho, entre los pacientes randomizados a cirugía no hubo ningún estadio 1, lo cual quiere decir que los pacientes fueron seleccionados adecuadamente según criterios de riesgo. Y cuando hay radiólogos expertos, determinar que pacientes tienen estadio 2 o estadio 3 en base a la imagen es posible, y esto es una condición sine qua non para evitar el sobretratamiento de pacientes con quimioterapia que pueden no necesitarlo. Estos son los resultados en cuanto al estudio, a los estudios histopatológicos, y es claro que en los pacientes que recibieron quimioterapia preoperatoria hubo una tasa muy pequeña de casi remisiones completas, del 8%, pero el número de pacientes con datos de necrosis y de infraestadificación fue muy relevante. El estudio fue considerado positivo por los investigadores en el sentido que indican que la quimioterapia adyuvante, neoadyuvante o primaria antes de la cirugía es bien tolerada, no aumenta la
morbilidad quirúrgica, no se asocia a una alta tasa de remisiones completas patológicas, pero sí que hay un significativo grado de regresión comparado con la cirugía, es el 44 versus el 8%, y ciertamente pacientes se benefician con una infraestadificación. Sin embargo, esto es solamente un estudio preliminar. Lo que es importante es que este año 2018 tendremos los resultados del ensayo Foxtrot, donde más de 1.000 pacientes con cáncer de colon localmente avanzado, no metastásicos, serán randomizados entre cirugía versus quimioterapia, y esto es un estudio fase 3 que puede determinar y perfilar cuál es el papel en la práctica clínica de la quimioterapia primaria o inicial en el tratamiento del cáncer de colon localizado. Con respecto al tratamiento del cáncer de colon avanzado, tengo que comentarles 4 estudios muy brevemente, pero son importantes. El primero es un estudio del triplete FOLFOXIRI, en el que la comparación en un estudio fase 2 randomizado se añade panitumumab en pacientes que no presentan mutaciones de RAS. Como digo, es un estudio fase 2 donde el objetivo principal es la tasa de respuestas objetivas, esperando que la adición de panitumumab no solamente sea factible en términos de toxicidad y tolerancia, sino que también pudiera aumentar la tasa de respuestas. Efectivamente, esto es lo que reportan los autores. FOLFOXIRI sabemos que es un triplete muy activo, tanto solo o en combinación con bevacizumab, con un 60% de respuestas objetivas. Cuando a este triplete se añade panitumumab, la tasa de respuestas se incrementa en un 25% hasta un total de un 85%, y esto es el test es estadísticamente significativo. Además, lo que es importante es que la adición de este inhibidor de EGFR no solamente afecta a los pacientes con tumores ubicados en la parte izquierda del colon, que es lo esperado. De hecho, en la parte izquierda del colon, la tasa de respuestas sube del 68 al 90%. Pero también en la parte derecha, donde esperamos menos efecto de los anti-EGFR, sube del 37 al 60%. E incluso en los pacientes con BRAF wild type, aunque es un número muy pequeño de pacientes, también hay una diferencia significativa. Vemos que esto viene a coincidir con las recomendaciones del consenso de ESMO y también con el metaanálisis que ESMO ha publicado este año sobre la ubicación derecha-izquierda de cáncer de colon y el empleo de fármacos anti-EGFR. Con respecto a la toxicidad, es cierto que la adición de panitumumab supone globalmente más toxicidad grado 3 y superior. Sin embargo, no en toxicidad hematológica. La toxicidad fundamental que se añade es de colitis, diarrea y parálisis intestinal. La tasa de infecciones tampoco incrementa con la adición de panitumumab. La conclusión de los autores es que el estudio es factible. La adición de FOLFIRI panitumumab aumenta la tasa de respuestas que son muy altas, tanto en cáncer de colon izquierdo como en el derecho, que hay una toxicidad aumentada, pero aparentemente tolerable, y que este tipo de triplete con un biológico puede tener interés en pacientes sintomáticos o en pacientes en los que esperamos una importante citorreducción de cara a un tratamiento de
cirugía de resección ulterior. La verdad es que este no es ni el único triplete que añade un fármaco biológico. Esta tabla da un resumen de que hay un grupo de combinaciones que son capaces de dar una tasa de respuestas superior al 70%. Es decir, aunque muchas de ellas no han sido validadas en estudios randomizados, aparte de folfoxiri y de folfoxiri-bevacizumab, ninguna de estas combinaciones ha sido validada en estudios fase 3, pero con respecto a la tasa de respuestas, todos ellos coinciden en una alta tasa. Otro aspecto también muy importante, cuando comparamos todos los estudios que han estudiado la adición de fármacos biológicos, aquí tenemos el estudio inicial, TRIBE, STEAM, MoMA, CHARTA, todos ellos tienen una tasa de respuestas muy importante, un tiempo mediano a la progresión que está en torno a 1 año, y la adición de este estudio que acabo de comentar viene a ubicarse en un contexto similar a los datos que hasta ahora tenemos, aunque el número de casos y ser un estudio fase 2 randomizado le da un nivel de evidencia que es inferior. Quisiera poner en contexto en las guías clínicas de ESMO. Recomendamos para pacientes que tienen RAS wild type y que requieren un tratamiento citorreductor, ya sea porque sean sintomáticos, ya sea porque la terapia tiene objetivo de conversión de cara a una cirugía citorreductora, recomendamos terapias con tripletes, con bevacizumab o preferentemente dobletes con anti-EGFR. De modo que en este contexto un triplete con anti-EGFR también puede ser una alternativa, aunque no tiene los mismos niveles de evidencia. Y luego también en el metaanálisis de derecha a izquierda en pacientes con anti-EGFR vemos que los tumores de colon derecho se benefician más en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global del empleo de angiogénicos que de anti-EGFR. Sin embargo, no es así cuando miramos respuestas objetivas. De modo que si el objetivo no es control de la enfermedad, sino provocar una citorreducción que ayude a un control más eficiente de la enfermedad, resulta que un triplete con un anti-EGFR puede ser también una opción alternativa. Quisiera acabar mi presentación. Este es el estudio Tricolore, que no es italiano, que es japonés, donde se compara un tratamiento estándar de Folfox o Capox con bevacizumab frente a un triplete que lleva S1, una fluoroperimida oral que es muy empleada en Asia, particularmente en Japón, CPT-11 y bevacizumab. Aunque la relevancia que puede tener esta combinación en países donde no es frecuente el uso de combinaciones orales, de fluoropirimidas orales con irinotecan, este estudio tiene interés. Tienen que disculparme porque hay algún fallo en las diapositivas. El punto está en que la supervivencia muestra que la combinación de S1, irinotecan y bevacizumab es no inferior con respecto a la de Folfox y por lo tanto valida una estrategia terapéutica distinta en este contexto, donde vemos que aunque las cifras favorecen al tratamiento con bevacizumab, y con S1 y CPT-11 no alcanza la significación estadística con respecto a Folfox. Por último, quisiera comentar también este estudio de un grupo alemán
donde los pacientes, donde el objetivo del tratamiento no es la citorreducción, sino el control de la enfermedad, son randomizados a empezar el tratamiento con monoterapia y reciben fluoropirimidinas, ya sea fluoracilo intravenoso o capecitabina oral con bevacizumab, y en el momento de la progresión pasan a recibir una triple combinación de irinotecan, fluoropirimidinas y bevacizumab, y son randomizados con lo que llamaríamos una rama estándar similar a FOLFIRI bevacizumab. Este estudio vemos que no hay diferencias fundamentalmente entre las ramas. Hay algunos problemas, y es que solamente un 38% de los pacientes que recibían monoterapia pudieron pasar a recibir tratamiento con 2 o más fármacos, porque algunos de ellos, su estado clínico se había deteriorado en la progresión y no habrían podido continuar el tratamiento. De modo que el objetivo principal del estudio no se logró, y por ello en los pacientes, incluso cuando se recomienda el control de la enfermedad, empezar tratamiento de monoterapia es menos adecuado que hacerlo con una combinación de irinotecan y bevacizumab para fundamentalmente tener un mejor control de la enfermedad, si los pacientes toleran estos tripletes. Sin embargo, en los pacientes con mutaciones RAS, el beneficio de la adición de bevacizumab no fue tan clara. Por tanto, yo pienso que los pacientes mutados son un área todavía de controversia, donde estamos a tiempo y tenemos la responsabilidad de mejorar nuestras opciones terapéuticas. Este es el último estudio que voy a comentar, y es un estudio que hace una pregunta muy importante sobre la segunda línea de tratamiento. En los pacientes con RAS wild type que han recibido primera línea con quimioterapia y bevacizumab, ¿cuál debe ser la segunda línea? Debe ser añadir un anti-EGFR, añadir por ejemplo cetuximab, o dejar bevacizumab y cambiar el tipo de quimioterapia. Este es un estudio fase 2, por lo tanto es un estudio pequeño, y aunque no tiene diferencias significativas entre las 2 ramas del estudio, es importante observar que el valor de la segunda línea con cetuximab es limitado, no es estadísticamente inferior, pero los números están por debajo, de modo que esto también viene a concitar con las guías de ESMO, donde la preferencia, salvo aquellos pacientes que tienen progresión rápida a antiangiogénicos, es utilizar antiangiogénicos como una segunda opción en segunda línea y dejar los anti-EGFRs como tratamiento de tercera línea en los pacientes que son RAS wild type. En realidad, lo que los datos de este estudio nos sugieren es que, insisto, los anticuerpos anti-EGFR tienen un efecto modesto en segunda línea, como también lo tiene bevacizumab. Creo que nunca se va a llevar a cabo un estudio fase 3 que pueda cambiar la práctica clínica, y por el momento tenemos que seguir adaptando a las mejores necesidades de los pacientes la estrategia terapéutica de segunda línea. Sin embargo, más estudios están en desarrollo de cara a aclarar cuál sería la estrategia de secuenciación más adecuada en los diversos tratamientos que disponemos con actividad en el tratamiento del cáncer colorectal avanzado. Y con esto termino. Muchas gracias.